Buenas tardes. En esta ocasión tocaremos el tema relacionado a los componentes del Estado mexicano, población y gobierno. Es de hecho una de las secuencias del tema pasado y parte del antepasado que hemos estado refiriéndonos, en específico a la sociedad, servidores públicos, territorio, jurisdicción y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en este caso, en esta ocasión vamos a hablar, repito, de los componentes del Estado mexicano, ya en específico a lo que es la población, el gobierno y al territorio. ¿Sale? ¿Qué tenemos como primer punto? Dice, en nuestros días, la comunidad internacional se forma de estados libres y soberanos, los cuales también reciben el nombre de países o naciones y el nombre apropiado es Estado. Si lo recuerdan también en la primera sesión que tuvimos, ya habíamos mencionado de lo que se desprende de la mismísima Constitución, ¿vale? Y bueno, retomando un poquito la información que ya habíamos nosotros tocado, el Estado es como prácticamente se conoce a un país frente a otras naciones. Si mal no recuerdan, así como se los comenté, eh, prácticamente a los presidentes se les conoce como jefes de Estado, ¿sale? Es decir, al que representa al país en el que obviamente pues vive y dirige, ¿sale? Jefes de Estado pues no son otra cosa más que los presidentes que a esa nación intervienen o representan, aunado obviamente a lo que es lo que establece la misma Constitución. Ese es el caso de nuestro país. Obviamente, nosotros no nos podemos referir como Estado dentro de la misma República, puesto que sabemos los límites que corresponden como tal de Estado a Estado. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra Constitución establece que nuestro país es una república compuesta por estados libres y soberanos. Para que este país se conformara como esto, un país, la extensión territorial que maneja es sumamente extensa. Entonces, territorialmente hablando, nuestro país está dividido en 32 entidades federativas. Sería ilógico tener que nombrarnos de estado a estado, sobre todo como, no sé, el estado de Querétaro representa al presidente de la República porque, porque frente a otras naciones, contra Alemania, por ejemplo, ¿no? Sería ilógico representarlo o decirlo de esa manera. Es altamente ilógico. Estado a nivel internacional es como se le conoce al país, repito, para que se pueda llevar entonces esta representación tal cual como lo dice la información. Es el nombre apropiado de estados, ¿sale? Inclusive también podemos recordar que en nuestro país México no se llama solamente México, sino que se le conoce como Estados Unidos Mexicanos. Ese de hecho es el nombre correcto. México no, el nombre correcto es, repito, Estados Unidos Mexicanos. Lo vemos obviamente también representado en las monedas, en lo que es la parte circular de esta. Así es como viene pues representado con el nombre correcto, Estados Unidos Mexicanos. Bueno, con el paso del tiempo pues, se ha ido contrayendo la palabra hasta dejarlo ya en específico como México y su territorio, población y gobierno es para, por, de los mexicanos. ¿Sale? Población. Está constituida por todas las personas físicas que se encuentran dentro del territorio mexicano, sean estos nacionales o extranjeros. Territorio se identifica con la circunscripción territorial sobre un estado
tiene mando y ejerce su autoridad. Y gobierno se define como el conjunto de poderes públicos encargados de la administración y reglamentación del propio Estado. Tres características esenciales como para tener que hacer alusión a lo que representa en sí nuestro país. Si alguno de estas tres características carecen como tal dentro del Estado mexicano, es más que obvio que no representa ni siquiera la palabra país. ¿Sale? Necesita de estos tres para poderse conformar de una u otra manera. Población, repito, que está constituida por todas las personas físicas que se encuentran dentro del territorio mexicano, sean estos nacionales o extranjeros. En ese sentido, nuestra población es altamente diversa, muy diversa. Tenemos obviamente sectores, factores, cuestión de ecosistemas, muy rica, muy amplia, sobre todo que es por lo que nuestro país se ha vuelto uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel pues internacional en ese sentido, ¿no? Ya, bueno, la cuestión aparte también de toda la inseguridad que ha manejado nuestro país y del que obviamente muchas naciones, muchos otros estados eh, quieran o propalen el hecho de que sus ciudadanos extranjeros le digan que el país mexicano es un territorio muy violento. Bueno, eso y esa cuestión pues ya definitivamente no la podemos dejar de lado, ¿no? No la podemos descartar. Desafortunadamente nuestro país ocupa a nivel Latinoamérica el tercer lugar en lo que a violencia se refiere. Entonces, aunado a esto, pues también la población es lo que distingue sobre todo a todos y cada uno de nosotros. Basta con el simple hecho de eh, conocer, tratar a una persona del extremo norte, a una persona del centro sur, perdón, del centro, y a otras personas que obviamente son del extremo sur de nuestro país, norte, este, oeste, en sus 4 puntos cardinales, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que la población que maneja nuestra entidad federativa, nuestro país, pues es muy diversa, vuelvo a repetir. Y pues también hace muchísima alusión a que nuestro país pues se distingue de estos rasgos característicos y que obviamente no cualquier otra nación lo maneja, ¿no? Bueno, haciendo un punto, no a modo de burla, pero por ejemplo los que viven en Medio Oriente, no sé, se me ocurre que a lo mejor también, por ejemplo, sea China, eh, son el grupo de población que ellos manejan y sin sonar como mofa, son personas que parecen iguales todos ellos, ¿no? Hombres y mujeres son prácticamente iguales y nuestro territorio mexicano, hacer el comparativo con ellos, pues es muy diverso, muy diverso, ¿no? Los idiomas, no se diga, es lo más característico que obviamente nosotros como tal tenemos en cada entidad federativa, ¿no? No hablan igual los del sur, no hablan igual a los del centro y no hablan igual a los del norte, ¿no? Eso también nos hace muy diferentes, aunque seamos mexicanos, no somos iguales como los chinos, como los japoneses, los taiwaneses, los tailandeses, eh, y otras naciones, ¿eh? Territorio. Se identifica con la circunscripción territorial sobre un estado, tiene mando y ejerce su autoridad. Es de vital importancia reconocer, por ejemplo, que si nuestro país cuenta con 32 entidades federativas, estas 32 entidades federativas no son iguales en ningún sentido. Se representan por su población, como lo hemos mencionado con anterioridad, y ejercen cada uno de estos indiscutiblemente su forma de gobierno, su forma de territorio, de espacio, y haciéndolo diferente, obviamente, aunque pertenezcan a la misma nación, es decir, no es lo mismo el Estado de México que la Ciudad de México.
No es lo mismo la Ciudad de México que el estado de Querétaro. No es lo mismo el estado de Querétaro que el estado de Baja California Norte, Baja California Sur. No es lo mismo estos dos estados que Yucatán, que Quintana Roo, porque obviamente es un territorio altamente distinto. La característica esencial sobre todo es que aunque sean diferentes los estados, la población y el territorio, forman parte y seguirán formando parte de esta nación en específico. Y tenemos el gobierno que se define como el conjunto de poderes públicos encargados de la administración y reglamentación del propio Estado. A esta parte del gobierno en específico y haciendo también alusión a las otras dos características de población y de territorio, quiere decir que el gobierno finalmente, aunque sabemos que está constituido el alma mater del gobierno en la Ciudad de México, este quiere decir también que le faculta a otros estados para que en representación del estado, el que se nombre, maneja también su gobierno y éste actuará solamente en el estado que corresponda, obviamente. Es decir, nosotros aquí en el Estado de México manejamos un jefe de estado, manejamos un gobernador de estado, ¿sale? La sede se encuentra obviamente en Toluca. En la Ciudad de México, como es la capital del país, su gobierno se encuentra establecido en la Ciudad de México y en específico que es en donde habita el presidente de la República. Ahí están concentrados esos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que también ya lo habíamos mencionado con anterioridad. ¿Qué quiere decir también entonces esto? Que el Estado de México maneja a su gobernador del estado y también está constituido por un gobierno que lo representa una persona y que tiene a su cargo los 136, 137 municipios que conforman al Estado de México. En la Ciudad de México son 17 alcaldías y las 17 alcaldías manejan un representante por alcaldía. ¿Sale? Así como la jefa suprema, que en este caso pues es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que todos sabemos el nombre de ella, ¿no? Claudia Sheinbaum. Y en específico, sus funciones son única y exclusivamente de la Ciudad de México. El gobernador del Estado de México, sus funciones son única y exclusivamente en el Estado de México. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los otros estados de la República. ¿Sale? Bueno, ¿qué más tenemos? Ahondemos un poco más sobre las cuatro características del gobierno mexicano que acabamos de enumerar. República. Esto de república democrático, representativo y federal es lo que viene también conformado en la misma Constitución. Si mal no me equivoco, debe ser el artículo 33, 34 y 35. Uno de esos tres artículos. Casi estoy seguro que es el artículo 33. En donde nos dice república es una forma de gobierno que se opone a la monarquía. Esto lo sabemos de historia misma, en el cual se ha establecido desde tiempos de 1800 y pico, en donde se establece el término de la monarquía y queda a cargo de una persona o jefe de Estado nombrado como tal por medio del voto de la población para dar surgimiento o vida a lo que hoy en día se le conoce como presidente de la República. ¿Sale? Se elimina la monarquía y se establece una forma de gobierno, teniendo también como dato cultural el primer presidente de la República que obtuvo como tal nuestro país fue Guadalupe Victoria. ¿Sale? Como un dato cultural. Democrático. Es el sistema por el cual el pueblo es quien decide la forma de gobierno. Bueno, me atrevo a cambiar un poquito el concepto de democrático o de democracia. Poder de la autodeterminación de la voluntad colectiva. Es un concepto a lo mejor un poquito más, bueno, es personal,
ese concepto, poder de la autodeterminación de la voluntad colectiva. Ya en un lenguaje a lo mejor un poquito más llano, nos dice que es esto, el sistema por el cual el pueblo es quien decide la forma de gobierno. Es decir, es un país en donde está conformada la población y estos tienen la potestad y el derecho de elegir por medio del voto por quién van a ser representados. ¿Vale? Representativo. El pueblo es quien elige de manera directa e indirecta a sus gobernantes. Tema muy controversial en esa cuestión de en lo que es representativo y también, por qué no decirlo, en la cuestión democrática. ¿Vale? Federal. México es una república federal porque está conformada por estados que son libres y soberanos para asuntos internos. Más que nada también a lo que se refiere de federal, y al ser obviamente está compuesta por estados libres y soberanos, quiere decir que si está conformada la República Mexicana por 32 entidades federativas, todos y cada uno de esos estados, como su nombre lo dice, son libres y soberanos. Prácticamente estos se autogobiernan solos, pero tienen el alma mater, que es el Ejecutivo Federal. ¿Sale? Entonces, suponiendo que a lo mejor, no sé, se me ocurre en una cuestión legal, ¿no? La entrada en vigor de los juicios orales, por ejemplo. Un mandato constitucional que esta constitución mandaba era el dejar el sistema antiguo, penalmente hablando, es decir, en el que se decía que toda persona era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Con ese nuevo sistema, con ese cambio de artículos en la Constitución, ahora se cambia y se establece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Un juego de palabras ahí medio rarón. Pero bueno, en ese orden, por ejemplo, si la Ciudad de México lo establecía como una ley, todas las entidades federativas tenían que hacer cargo, tenían que permitir ese nuevo sistema de justicia penal a nivel federal. Como dato cultural también, el primero que lo empezó fue Chihuahua. El último que lo aceptó y que terminó por, bueno, pues aceptarlo fue el estado de Durango. Me podrían ustedes preguntar, entonces, ¿dónde queda la libertad y la soberanía que tanto se menciona en la Constitución? Esto siempre y cuando sea en beneficio de la población, en cuestiones legales, en cuestiones económicas, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de tener que hacer que el país crezca en sus arcas, en su forma de educación, no sé, cuestiones así. Si la Constitución lo determina, lo manda y lo impone, las otras 31 entidades federativas tienen que hacer caso por completo a lo que marque la ley. Recordemos que en un principio les comenté que la Constitución es el alma mater de todas las leyes y sobre esta no hay ninguna otra. ¿Sale? Si la Constitución se modifica y al final del día es para el beneficio de la población, aquel Estado que determine que no lo va a llevar a cabo, le está faltando el respeto a la misma Constitución. Sus representantes de esos estados tienen que acatar lo que la Constitución como tal manda y ordena. ¿Vale? Perdón, creo que hubo un pequeño error por aquí. Espero que no se haya cortado la información.